Te invitamos a escuchar Somos Bienestar, el podcast de ASEX. Hola, bienvenidos a la nueva temporada de Somos Bienestar, el podcast de ASEX. Y pues bueno, en esta ocasión le vamos a traer mucho contenido de valor, vamos a tener especialistas en diferentes áreas para su crecimiento personal y profesional. Y arrancamos hoy con el nuevo capítulo, el primer capítulo de Somos Bienestar, con un tema muy importante de sostenibilidad en acción. Cómo pasar de la teoría a la práctica, de la teoría a las acciones. Y vamos a recorrer juntos ese camino hoy para convertirnos en gestores de cambio. Y pues bueno, para empezar tengo una invitada muy especial. Ella es Melissa López, nuestra gestora de sostenibilidad, es parte de la Gerencia de Bienestar Social y Sostenibilidad y hoy es un gusto que me acompañe en el primer episodio. Bienvenida, Melissa. Muchísimas gracias, Katia. No, es un placer para mí estar hoy acá, a quienes nos ven y nos escuchan, hablando sobre sostenibilidad, un tema súper importante hoy en día, como vos lo decías. Correcto, Melissa. ¿Qué tal si le contamos un poquito a toda la gente que nos va a ver por YouTube y por Spotify, cómo empezó todo este tema de sostenibilidad en el mundo? Claro, bueno, el tema de sostenibilidad, si bien hoy se está escuchando mucho, pero básicamente ha sufrido, por decirlo así, una evolución desde hace muchos años, ¿verdad? Y podemos tal vez recordar temas cuando escuchábamos conceptos como filantropía, ¿verdad? Y después fue migrando, por ejemplo, cuando las empresas lo que decían es que todo lo que generaban o ese capital y lo que tal vez les quedaba un poquito, ese excedente, se podían realizar acciones, ¿verdad? Más que todo filantrópicas, en ese momento, por ejemplo, donar a iglesias y demás. Esto vino evolucionando hasta el concepto de responsabilidad social que conocemos hoy en día, ¿verdad? Como esa responsabilidad en la cual como organización yo me hago cargo de mis impactos, tomo en cuenta mis partes interesadas y por supuesto no puedo dejar de lado el cumplimiento legal, ¿verdad? Entonces ha sufrido ese cambio, como te decía, a lo que hoy conocemos como esa sostenibilidad, donde lo que busca es ese equilibrio, donde entonces yo me hago cargo también de mis impactos y es ese equilibrio entre el rendimiento económico, pero también entre ese desempeño de mis impactos sociales y ambientales que como toda organización siempre vamos a tener, ¿verdad? Por supuesto, y es que creemos que la sostenibilidad es solamente ambiental, pero también en los últimos años se ha venido desarrollando todo este tema empresarial. Como colaboradores o como dueños de empresas o patronos, ¿cómo podemos gestionar esa sostenibilidad en una empresa? Claro, decís algo muy importante y es que cuando se habla de sostenibilidad, generalmente se asocia al tema ambiental, ¿verdad? Generalmente se escucha voluntariados ambientales, generalmente se escucha bandera azul, por ejemplo, pero la sostenibilidad va más allá de eso. Si bien el componente ambiental es súper importante en la sostenibilidad, pero como te mencionaba, la sostenibilidad tiene tres dimensiones, por decirlo así, ¿verdad? Hablamos de la parte económica, que es inherente a cualquier organización y siempre vamos a buscar ese rendimiento, pero las organizaciones también tienen un impacto social. Hablemos de sus colaboradores, hablemos de sus clientes, ¿verdad? Y todos los que forman parte de esa cadena de valor. Y por supuesto la parte ambiental, que también ahí tenemos nuestros impactos en el consumo de recursos. Por ejemplo, una organización siempre va a consumir agua, siempre va a consumir electricidad, va a generar residuos. Entonces, como ves, la sostenibilidad lo que busca es que la organización en realidad pueda permanecer en el tiempo, pero gestionando estas tres dimensiones. Ya no solo lo ambiental, ya no solo hacer un voluntariado, sino que yo sea responsable a nivel del rendimiento económico, pero también sea responsable con mis partes interesadas a nivel social y, por supuesto, no descuide el impacto ambiental que como organización también tengo. Sí, independientemente del tópico o el objetivo del que se dedique a la empresa, ¿verdad? No es solamente porque nosotros nos dedicamos a hacer cajas, ahí sí lo voy a aplicar. No, si en cualquier ámbito se puede aplicar el tema de sostenibilidad, Melissa. Claro, justamente es eso, la sostenibilidad. Hoy en día lo que se dice es que es la nueva forma de hacer negocios, ¿verdad? Porque como te decía, lo que busca es que cualquier tipo de organización, llámese manufactura, llámese servicios financieros u otros, permanezca en el tiempo, ¿verdad? Hace muchos años y hemos visto empresas donde han sido canceladas, que es un dicho que usualmente se conoce, porque tal vez no fueron responsables y no gestionaron tal vez esos impactos, ya sea ambientales, por ejemplo, organizaciones que han hecho algún tipo de contaminación además, o que, por ejemplo, han hecho algún tipo de discriminación a nivel de colaboradores, clientes, veamos temas de accesibilidad, por ejemplo, ¿verdad? Y demás. Entonces, en realidad es un concepto aplicado ahora a cualquier tipo de negocio,
¿verdad? No importa si sos, como te decía, del sector financiero, si sos de una organización que realiza productos alimenticios, ¿verdad? Sino que es la nueva forma de hacer negocios, pero buscando que permanezca en el tiempo y que genere valor a sus partes interesadas. Y justo eso que mencionas, que permanezca en el tiempo, ¿cómo hacemos, tanto como personas o empresas, que ese valor de la sostenibilidad se mantenga a lo largo? O sea, que no sea por un periodo de 3 meses ni de 6, sino que cada año pueda ir evolucionando. Incluso, ¿cómo podemos hacer para que se mantenga? Claro, bueno, de hecho, cuando uno habla o cuando está incursionando a nivel empresarial, ¿verdad? O corporativo, a nivel de las empresas, lo que buscamos es que yo primero tengo que identificar esos impactos, ¿verdad? Como te decía, una organización siempre va a tener impactos ambientales, sociales, económicos, de gobernanza. Entonces, aquí lo importante es que yo los identifique. Yo puedo tener tanto impactos positivos o negativos. Y la intención de esto, justamente para poder permanecer en ese tiempo, es maximizar los impactos positivos que yo como organización puedo generar y al mismo tiempo reducir o mitigar esos impactos negativos. Cuando yo hago esto, ¿verdad? Es una manera en la que yo le estoy diciendo a mis partes interesadas, yo me estoy haciendo responsable. Si bien busco un rendimiento económico que genere, ¿verdad?, en beneficio de mis partes interesadas, pero también lo que busco al gestionar mis impactos es poder permanecer en ese tiempo, ¿verdad? Cuando yo hago esto es donde podemos ver ese equilibrio, tanto económico, pero te decía un concepto muy importante y es el de generar valor, ¿verdad? Cuando yo genero valor, busco gestionar impactos a través de iniciativas, por ejemplo, que tengan un retorno. Y esa palabra es súper importante. ¿Por qué? Porque es cuando podemos ver y hacer que la organización permanezca. Cuando yo, por ejemplo, gestiono algún impacto negativo, llamémosle de carácter ambiental, ¿verdad? En el caso de que yo quiera reducir algún tipo de recursos de los que consumo, llámese agua, electricidad, si yo gestiono de manera responsable esos recursos, voy a poder obtener un retorno, llámese reducción de gastos, porque estoy gestionando que estos recursos disminuyan, ¿verdad? Estoy Por teniendo decir. doble ventaja. Entonces, estoy Exactamente. colaborando con el tema y también me está devolviendo a mí un resultado que es positivo. Exactamente. Entonces, esa es la generación de valor. Pero entonces vemos cómo yo me estoy haciendo responsable de un impacto negativo que tal vez lo puedo gestionar o lo puedo estar haciendo, pero a la vez le genero un retorno a la organización y a veces el retorno se ve meramente económico, ¿verdad? Pero también podemos tener otro tipo de retornos. Hablemos de la parte social. Cuando yo gestiono mi cultura organizacional, por ejemplo, con los colaboradores, un retorno muy importante puede ser bajar la rotación personal, ¿verdad? Y eso, ¿cómo le ayuda a la organización económicamente? En varios ámbitos también, En varios no ámbitos. solamente en este campo. Exactamente. Llámese también, por ejemplo, proveedores, ¿verdad? El tema de los proveedores hoy en día es súper importante, la gestión de riesgos a nivel de los proveedores o de mi cadena, ¿verdad? Porque entonces si yo tengo proveedores que están alineados precisamente en esto, y algo tan bonito que tiene la sostenibilidad es que a nivel de proveedores, por ejemplo, yo no solamente puedo decir, bueno, si no estás cumpliendo, ya no te voy a contemplar como proveedor, no, sino más bien te invita a vos como proveedor. Educarlo. Exactamente, a que se nos una, ¿verdad? En esto. ¿Por qué? Porque al final, tal y como lo dice el desarrollo sostenible, la idea es no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Sino que todos juntos vayamos porque también es negocio para el proveedor, ¿verdad? Y lo que buscamos es que él también pueda permanecer en este tiempo, que es lo que estamos hablando. Excelente, Meli. Bueno, le vamos a contar nuevamente a todos los que nos escuchan y nos ven que estamos con el tema de sostenibilidad. Bueno, le habíamos puesto sostenibilidad en acción de la teoría a los resultados. Entonces, me gustaría que también nos comentes cómo nosotros podemos colaborar o cuáles acciones simples de estas sencillas acciones, cuáles podemos hacer para colaborar tanto en mi hogar como en mi empresa, pero en realidad, bueno, son dos áreas bastante grandes, entonces puedes explicar qué podemos hacer en la casa o qué podemos hacer en la empresa, como por ejemplo cerrar la llave de agua, apagar la luz, esas Claro. condiciones que son básicas, pero que todo mundo, si entre muchos las hacemos, pues sería un mundo mejor. Claro que sí. No, y eso es súper importante porque vamos a ver, podemos empezar tal vez con lo que es el contexto empresarial o de la organización, ¿verdad? Creo que cuando una organización está iniciando en el tema de la sostenibilidad, la participación de sus partes interesadas, valga la redundancia, es fundamental, ¿verdad? No podemos hacer eso
si realmente los colaboradores, por ejemplo, no forman parte. Si, por ejemplo, a nivel de junta directiva, ¿verdad? De las juntas directivas, si, por ejemplo, a nivel de proveedores. Entonces, todos podemos formar y sumar en esto de la sostenibilidad. Exacto, y lo necesitamos, ¿verdad? Como vos decís. Si bien, por ejemplo, ASEX cuenta con una gerencia y por lo general las organizaciones cuentan con áreas dedicadas a lo que es la sostenibilidad, que si bien se encargan de gestionar todo este tema, los colaboradores son fundamentales, ¿verdad? En esto. Entonces, sumarse haciendo esas pequeñas acciones desde, por ejemplo, ahorita que estamos ante un cambio climático, ¿verdad? Sumamente presente y tenemos desde condiciones muy altas de calor hasta condiciones de lluvia, ¿verdad? El hecho de yo apagar el aire acondicionado cuando me voy a almorzar, no dejarlo encendido, apagar las luces cuando yo salgo de la oficina, ¿verdad? O como vos decías, el de cerrar la llave del grifo cuando no la estoy utilizando, cuando me estoy lavando los dientes o cuando estoy lavando los platos. Suma y suma bastante. O incluso ejemplos como el del consumo de papel, ¿verdad? ¿Qué tan necesario es que yo imprima esto? Ahora en un día, en un contexto tan digital, más bien realmente valorar si es necesario esta impresión. Y de hecho ASEX ha hecho grandes esfuerzos en el tema de la digitalización de muchos aspectos, ¿verdad? Justamente atendiendo a esto. Entonces a nivel empresarial también incluso el tema de los residuos. ¿Qué tan importante es la gestión de los residuos, ¿verdad? Desde si la organización está colocando los llamados puntos ecológicos, ¿verdad? Que lo que nos dice es cómo mejorar esa clasificación. Es tan importante que los colaboradores sumen a estas acciones, ¿verdad? Donde entonces yo me detengo a leer qué dice este basurero que está por acá, si dice que es para plástico, bueno, colocar únicamente lo que es plástico, ¿verdad? No colocar otro tipo de residuos. Entonces, como ves, son pequeñas acciones que, como decíamos, al final y al cabo van a sumar de forma común, ¿verdad? O de forma grande. Y a nivel del hogar, creo que es similar, ¿verdad? Si desde el contexto empresarial nos dan indicios, porque por ejemplo ahora muchas empresas lo que hacen es sensibilizar, capacitar justamente a esos colaboradores. La intención de esta sensibilización no solamente va aplicada ahora al contexto empresarial, sino que también de poder llevarlo a nuestros hogares, ¿verdad? Desde entonces, igual, yo puedo separar mis residuos en mi casa y ojalá si tengo la posibilidad de entregarlos a un centro de acopio o si cuento con la posibilidad de que la municipalidad, ¿verdad?, los recoja de forma separada cerca de donde yo vivo, también suma ahorrar agua, ahorrar electricidad e incluso, si lo vemos, también vamos a tener un retorno, que era lo que hablábamos, porque si yo reduzco mi consumo de agua, me va a venir menos en la factura, ¿verdad? Entonces, todas las acciones suman. Y siempre es bueno ver lo que si la organización me está dando herramientas, conocimientos, no solo es a nivel del contexto empresarial, sino que también son herramientas que yo finalmente las voy a poder llevar y aplicar al contexto de mi casa. E incluso ahora, bueno, los niños más bien vienen casi que educados en eso y son quienes en muchas ocasiones nos educan a nosotros, ¿verdad? En cómo debemos separar. No, mami, esto no va acá, ¿verdad? En la escuela me enseñaron que va acá. O no, mami, hay que cerrar la llave del grifo, ¿verdad? Hay que apagar la luz. Entonces, son pequeñas acciones que realmente nos ayudan tanto en la organización, pero al final al planeta, ¿verdad? Y algo que siempre decimos es que solo tenemos un planeta, no tenemos otro. Entonces tenemos que cuidarlo justamente a través de esas acciones. Sí, hacer conciencia en lo que mis acciones provocan en el medio ambiente, bueno, y no solamente en este ámbito, sino en todo lo que puede afectar, y eso es justamente lo que estamos abarcando en este podcast. Y también un tema muy importante, Melissa, son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la agenda de las Naciones Unidas. Conversemos un poco acerca de cuál es el objetivo de las Naciones Unidas al involucrar tantos países en este proyecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claro, bueno, es que los Objetivos del Desarrollo Sostenible o llamados también la Agenda 2030, ¿verdad? Como vos decías, es un compromiso que adquirieron más de 190 países en una convención justamente de Naciones Unidas. Y realmente eso es un tema bastante interesante porque incluso Costa Rica fue el líder en la promoción de estos 17 objetivos. Son objetivos que lo que buscan, y justamente el lema es alusivo a esto, el de no dejar a nadie atrás, porque lo que buscamos es un futuro mejor para todos, ¿verdad? Entonces son 17 objetivos donde se plantean retos bastante grandes a nivel mundial, como por ejemplo el de poner fin a la pobreza, el de gestionar de forma adecuada el recurso hídrico, que en un momento, no sé si recuerdan cuando en las escuelas nos decían que era un recurso infinito, pero ya no es así, ¿verdad? El de yo como organización, por ejemplo, otro es el de producción
y consumo sostenible, donde entonces yo justamente puedo producir productos o manufactura que tal vez sea más responsable y por lo tanto también yo como cliente puedo consumir esos productos, ¿verdad? Entonces es una agenda bastante retadora, ambiciosa, donde como te decía fue firmada por más de 190 países, ha sido justamente de los acuerdos más apoyados, por decirlo así, a nivel internacional, donde tuvimos representación costarricense, justamente liderado, por ejemplo, por Cristiana Figueres, que es una referente, ¿verdad?, en este tema, y donde Costa Rica actualmente también hace contribuciones. Entonces, no solo es verlos desde países, incluso como organizaciones, por ejemplo, también podemos formar y sumarnos, ¿verdad? Que eso también es importante, porque podríamos pensar que eso le corresponde a los países y a los gobiernos y ya, pero no. Nosotros también como organizaciones, igual desde nuestras individualidades, que es algo que siempre decimos, podemos formar parte, podemos ayudar. Entonces las organizaciones también pueden sumarse para contribuir en el cumplimiento de esta agenda que en teoría está hasta el 2030, ¿verdad? Pero que siempre, año con año, falta poco. Sí, ya cuando tal vez se firmaron en el 2015, veíamos 15 años un poco lejos. Un plazo muy amplio. Exactamente, pero el tiempo avanza, ¿verdad? Y en esto sí es importante ver que año con año se va monitoreando el avance de estos, ¿verdad? Y que llegando al 2030 se van a tener que tomar otras acciones para poder mejorar y justamente no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Y buscar siempre ese bienestar común. Por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a invitar a todos para que recuerden que nos puede escuchar tanto por Spotify como Somos Bienestar o bien en nuestro canal de YouTube ASEX Costa Rica. Aquí tenemos una lista de reproducción solamente con el podcast y usted puede repasar la temporada anterior y hoy justamente estamos con el primer episodio conversando un poco acerca de sostenibilidad, qué podemos hacer para mejorar entre todos, porque no es solamente una responsabilidad de una persona, sino que podemos involucrar a una gran cantidad, a todos los que estén a mi alrededor, ¿verdad? Y porque el otro no lo hace, a veces pensamos, Melissa, ¿verdad? No, es que él no divide el tipo de basura. Eso no me toca a mí, yo no lo voy a hacer. Entonces, a no tener ese pensamiento, quizás, invitemos como a la gente a tener un pensamiento un poquito más abierto en ese sentido, de tomar acción y no esperarse a que alguien lo haga. Claro, ¿no? Y es que, como te decía, por ejemplo, si lo vemos a nivel mundial, ¿verdad? A veces decimos, es que Costa Rica es muy pequeño, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Costa Rica frente a potencias? Bueno, Costa Rica ahorita es líder, promocionando, por ejemplo, el tema de la energía renovable. Pero entonces veamos cómo un país pequeño puede ser influencia para muchos otros, por ejemplo, a nivel del área. Entonces, ese pensamiento de que tal vez soy solo yo, ¿verdad? Una persona, si lo vamos multiplicando y vamos más bien influyendo de forma positiva en mi familia, ¿verdad? En mis vecinos, en mis amigos, realmente eso, cada acción o cada persona que empieza a cambiar esa forma de pensar, vamos sumando y realmente el impacto va a ser mayor, ¿verdad? Entonces tal vez esa forma de pensar de que no, si yo no lo hago no va a pasar nada. No, si yo tal vez no separo mis residuos no va a pasar nada. Si tal vez yo no apago el aire acondicionado en el trabajo no va a pasar nada, ¿verdad? Esa no es la visión, sino lo que buscamos es cómo aportar también nosotros como seres humanos a este mundo, ¿verdad? Entonces la idea es que ese pensamiento cambie y que más bien se forme un colectivo a través de esto, ¿verdad? Donde mi individualidad pasa en busca de ese bienestar para todos. Entonces yo cambio esa forma de pensar y lo que busco siempre es influir de forma positiva hacia los que están alrededor mío. Claro, otro tema muy importante es la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono y cómo podemos gestionarla o más bien reducirla? Claro que sí. Bueno, la huella de carbono es un concepto que lo que nos viene a decir es cuál es nuestro impacto a nivel, por ejemplo, de las emisiones que yo como persona puedo tener o que incluso las organizaciones también tienen en cuanto a las emisiones. Ahora tocábamos el tema del cambio climático, ¿verdad? Que justamente hoy lo tenemos muy presente, muy palpable. Tal vez antes se veía a futuro, pero ya no, ya llegó y ya lo estamos viendo. Entonces, la huella de carbono está muy relacionada a esto, ¿verdad? Porque el cambio climático finalmente viene a ser esos cambios en los patrones climáticos que tenemos justamente por las huellas que tenemos tanto a nivel personal como a nivel organizacional,
¿verdad? Y justamente la huella de carbono. Entonces, ¿por qué se llama carbono? Porque viene a ser esas emisiones de dióxido de carbono, ¿verdad? Asociadas a lo que como personas y como empresas generamos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo podemos mejorarla? ¿Cómo podemos gestionarla? Como seres humanos vamos a tener una huella de carbono. Nuestras actividades diarias las vamos a tener, ¿verdad? Desde que yo me levanto, desde que yo enciendo la luz, ¿verdad? Desde que yo genero residuos, por ejemplo. Entonces, la huella de carbono es un tema que está inherente al ser humano y como organización también. Entonces, yo puedo empezar desde mi casa a mejorar esas prácticas para contribuir o para reducir mis emisiones, por ejemplo, desde el hecho de que a veces algo tan básico como de que necesito ir al súper o a la pulpería y utilizo el carro, ¿verdad? Para ir cuando tal vez está en una distancia muy pequeña y perfectamente puedo ir caminando, al mismo tiempo realizo ejercicio, ¿verdad? Pero no, realmente ahorita es muy complicado, incluso no hay que ir muy lejos. ¿Cómo estamos en las presas de hoy, ¿verdad? Porque a veces también tenemos ese pensamiento de que es más cómodo ir en mi vehículo, por supuesto también, pero ¿qué impacto si tenemos la posibilidad o qué impacto estamos generando si tenemos la posibilidad de en distancias cortas no utilizarlo, ¿verdad? Caminar realmente, ahí yo puedo disminuir un poco esa huella. O incluso a veces nos relacionamos, por ejemplo, lo que hablábamos ahora de la separación de los residuos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final los residuos también generan emisiones. Un gas tan contaminante, por ejemplo, como es el gas metano, ¿verdad? Que lo vemos hoy en nuestros rellenos sanitarios. Y si yo no separo esos residuos, estoy enviando más residuos al relleno sanitario donde se generan este tipo de gases. Entonces, de ahí la importancia, ¿ves?, de cómo yo en la casa puedo empezar a mejorar esto y así voy a disminuir esa huella. Y así pasa con las organizaciones también. Si yo empiezo a gestionar, por ejemplo, temas de mantenimiento de mi flotilla, un mantenimiento preventivo, sabemos que siempre va a estar o nos va a dar impactos positivos, ¿verdad? Claro. Rendimientos positivos. Un beneficio para todos. Entonces, esa es la forma en la que tal vez tanto personas como organizaciones podemos disminuir y mejorar esa huella de carbono de la que hoy tanto se habla. También hablamos mucho de la economía circular, escuchamos mucho este concepto, pero no sabemos a qué se refiere en específico. ¿Podrías ampliarnos un poco al respecto de qué es la economía circular? Claro, para hablar de economía circular podemos tal vez partir de lo que fue la economía lineal, ¿verdad? Antes de esta. Y es que la economía lineal lo que nos decía es que diseñábamos un producto, básicamente se mandaba a producir, se distribuía y le llega al cliente. Pero una vez que el cliente lo utiliza o el consumidor lo utiliza, termina siendo residuo. Esa es la economía lineal, ¿cierto? Cuando ahora vamos a hablar, y justamente lo que nos vino a decir este concepto, es que ya no es sostenible justamente. Porque como no se pensó desde un inicio que íbamos a crecer exponencialmente a nivel de seres humanos, la cantidad entonces de residuos que estamos generando con un montón de productos. Cuando entonces se llega al análisis de que realmente es una problemática este tipo de economía, es donde se empieza a escuchar el concepto de economía circular, donde lo que dice es que buscamos desde que se diseña un producto, ver de qué manera, cuando ya se dio su uso, pueda ser utilizado para otro tipo de materia prima o para otro tipo de producto. Pero entonces aquí, por ejemplo, podemos hablar de la reutilización de ciertos productos, incluso en Costa Rica. Algo que estamos viendo mucho es el tema de las tapas plásticas, sí. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tan contaminante es el plástico? ¿Verdad? Y podemos hablar desde 100 hasta más años en descomposición de este residuo. Entonces, ¿cómo ahorita se está aprovechando el plástico, por ejemplo, a nivel de las tapas, para poder molerlo y transformarlo en lo que hoy conocemos como madera plástica, por ejemplo? Y es lo que podemos, o es lo que hemos venido observando, que lo convierten ya sea en rampas accesibles, ¿verdad?, para personas con algún tipo de discapacidad móvil, para que puedan acceder a la playa, o también se ha convertido en este tipo de madera para lo que son los play, ¿verdad?, o los juegos de los chicos. Entonces, eso es un tipo, ¿verdad?, donde tal vez se piensa que, bueno, esto ya es una problemática, pero entonces, ¿qué puedo hacer yo con esto? Lo transformo en otra materia prima que me pueda ayudar. Algo también, un ejemplo que también nos gusta mucho ver y es, a veces se busca qué se hace con los residuos, justamente esto. Basado en esa economía lineal que ya sucedió y que hay tantos residuos, entonces, ¿qué hago yo con esto? Los residuos también se pueden utilizar y funcionan como una materia prima, por ejemplo, para generar energía. ¿Y cómo es esto? Bueno, yo puedo utilizar cierta cantidad de residuos para quemar, ¿verdad? Y
poder producir cierto tipo de energía. Entonces veamos que siempre lo que busca la economía circular es que lo que termina siendo algún tipo de residuo yo pueda devolverlo a la corriente para poder transformarlo en un producto nuevo, ¿verdad? Entonces esa es la intención de lo que es la economía circular y realmente es una alternativa que hoy es necesaria, ¿verdad? Ya no es tal vez que es opcional, como en su momento, más bien se veía como el boom, ¿verdad? Algo nuevo, sí es un gran valor, genera un valor agregado más bien, pero hoy en día realmente es la opción que hay ante tanta cantidad de residuos que generamos. Y por ejemplo, aquí en Costa Rica, si nos ponemos a pensar, rellenos sanitarios, ¿cuántos tenemos? No, y ¿Verdad? se han venido cerrando. Y se han venido cerrando. Bueno, en los últimos años habían muchísimos y debido al alto grado de contaminación y estos otros temas, pues se han venido cerrando y pues ¿Y qué hacemos con los uno residuos? cree, vamos a llegar a ese ¿A dónde los punto, vamos a a ir a dónde dejar? vamos a ir a dejar a los residuos, porque siempre vamos a generar Exactamente. ese material que... Y por ejemplo, algo tan sencillo en la casa de la economía circular es el compostaje. ¿Verdad? Si yo puedo generar alguna práctica, alguna metodología de compostaje, al fin y al cabo estoy transformando mis residuos en un abono, ¿verdad? Entonces ahí también estoy contribuyendo, ya no estoy enviando un relleno sanitario, sino que simple y sencillamente lo estoy convirtiendo en otro producto que me puede servir a nivel de plantas ornamentales, plantas comestibles y demás, ¿verdad? Entonces son ejemplos sencillos de cómo la economía circular, como te decía, tal vez ya no es opción, sino que ahora más bien es algo tan necesario, tanto para organizaciones que generan productos, pero también como nosotros como seres humanos del poder implementarlo. Ahorita decías, cuando mencionaste lo de las tapas, que para desintegrarse más de 100 años, ¿puedes darnos algunos otros ejemplos de materiales que tal vez no somos conscientes de cuánto tardan en desintegrarse de donde estén en estas áreas En los rellenos de o algo así. recolección? Exactamente. ¿Puedes dar algunos datos de algunos materiales para hacer conciencia? Claro, y no lo vemos muchas veces, ¿verdad? Y es que todo es plástico. En su momento, ese es un gran tema porque en su momento el plástico llegó a ser una solución, veámoslo desde la revolución industrial, vino a ser una solución a muchas cosas y es necesario justamente a nivel de salud, ¿verdad? De otros temas, pero hoy en día es una problemática porque dependiendo del tipo de plástico, justamente así va a ser la cantidad de años de descomposición. Pero entonces, hablemos desde algo tan común y básico como un desechable, que los usamos, ¿verdad? Comúnmente. El de un tenedor, el de un vaso, el de un plato, que actualmente estos, como su palabra lo dice, fueron diseñados, y hablábamos de la economía circular, para que se usaran una única vez. Pero no veíamos entonces cómo, solo se va a utilizar una única vez, ¿cuánto va a durar descomponiéndose? ¿Verdad? Entonces, ejemplos de que hoy todo es plástico y dura mucho, tenemos los desechables, pueden durar más de 200 años. Veamos los pañales también, que es una necesidad y que vino a solventar tal vez lo que antes, ¿verdad? Las prácticas de las mantillas y demás, y bien a facilitar, que eso es lo que se ha buscado. Pero nunca se pensó en cuánto iba a durar eso en el ambiente. Pero entonces podemos hablar también de más de 300 años en descomponerse. Y así otros productos, dependiendo de los tipos de plástico, tal vez el de los juguetes, ¿verdad? Es un tipo de plástico bastante duro, que por lo general es de los que más duran, se pueden, o incluso las bolsas plásticas, que también su diseño fue para básicamente ir al súper, colocarlo ahí y llegar a la casa, un único uso en su momento, donde se habla que ahorita hay bolsas que pueden durar más de 500 años en descomponerse, y asimismo botellas, por ejemplo. Nosotros también, o se ha visto en diferentes voluntariados, ¿verdad? Que han hecho organizaciones donde justamente hemos visto botellas, por ejemplo, que no son ni siquiera de Costa Rica, sino que vienen desde otros continentes, justamente por la mala disposición y por todo lo que dura en descomponerse, ¿verdad? Entonces, el plástico realmente es una problemática que, como te decía, esa economía circular ahora es necesaria justamente para atender esta problemática. Bueno, ya nos queda un poquito más claro con toda esta amplia explicación que nos has dado acerca de la economía circular. Entonces, muy importante conocer a qué se refiere este concepto y cómo podemos nosotros aplicarlo en nuestro hogar y en nuestra empresa. Ya más aterrizado a la Asociación Solidarista, a ASEX, como referente en el país de Asociación Solidarista, ¿cómo hace ASEX para aplicar todos estos conceptos? Porque, bueno, usted es la gestora justamente de este tema de sostenibilidad. ¿Cómo ha venido la
la asociación a impactar a los colaboradores, a los proveedores, a su personal y bueno, pues a todo su equipo de trabajo en este tema para tener una mayor consideración con el tema de la sostenibilidad? Claro, bueno, y es que yo te decía al inicio que es la nueva forma, ¿verdad?, de hacer negocios. Más de verlo como un negocio es cómo garantizo que la asociación, que es la más grande en el país, pueda permanecer en el tiempo, ¿verdad? Y cuando vemos ese tiempo o esa permanencia, realmente estamos inmersos en un contexto muy volátil. Entonces, ASEX desde el 2022 venimos trabajando esto fuertemente. ¿De qué manera? Y es como te mencionaba al inicio. Nosotros hicimos un trabajo desde la gerencia y bueno, somos un equipo que ha venido creciendo, ¿verdad? Donde buscamos justamente ver cuáles eran esos impactos, ¿verdad? Entonces, analizar qué impactos teníamos como asociación solidarista a nuestras partes interesadas. Y tal vez he utilizado ese concepto, pero ¿qué son las partes interesadas, verdad? Y vienen a ser ese grupo de personas o individuos a los cuales nosotros podemos influir, impactar, o que incluso también pueden impactar, ¿verdad?, o influir en nosotros como organización. Partes interesadas que hemos mencionado, súper importantes y que no están aisladas de este concepto, nuestros colaboradores, nuestros asociados, que claramente son la razón de ser de esta asociación, nuestra cadena, nuestros proveedores y así muchos más, ¿verdad? Entonces, la organización ha venido trabajando justamente en identificar cuáles son mis impactos, o con los impactos de la asociación hacia esas partes interesadas. Entonces, yo establezco, una vez que las identifico, como te decía, establezco iniciativas y estrategias para poder maximizar esos positivos y para poder minimizar, más bien, los negativos, ¿verdad? Un tema que ahorita está presente casi que a nivel nacional y que podría ser un ejemplo de esto es, por ejemplo, el sobreendeudamiento, ¿verdad? Al ser una asociación solidarista justamente, donde ofrece productos y servicios relacionados, ¿verdad?, a nivel financiero, el sobreendeudamiento es clave en esto. Es un tema material, ¿verdad?, que se genera. Usualmente es un concepto que se utiliza en la sostenibilidad. Ese tema material es el impacto que como organización no podemos simplemente no verlo, ¿verdad?, sino que tenemos que hacernos responsables. Entonces, ¿cómo la organización ha venido trabajando esto? Tal vez como para ejemplificarlo, a través de todo el programa de educación financiera que usualmente han conocido, han escuchado y que muchos han sido parte justamente de los programas que tenemos de forma preventiva, ¿verdad?, para tal vez atender a aquellas personas en esta situación de sobreendeudamiento y cómo a través de nuestros cursos, nuestros programas pueden mejorar esa situación económica en la que están. Pero no solo eso, ¿verdad?, sino también, por ejemplo, programas a nivel de salud emocional y físico, ¿verdad? También nosotros hemos tratado de mejorar la calidad y es básicamente una de nuestro propósito, ¿verdad?, el de ser asesores de bienestar y justamente eso. Entonces, la organización ha venido trabajando en la incorporación de esas estrategias a través de lo que fue primero, cuáles eran mis impactos como organización, qué hacíamos. Una vez que materializamos esas iniciativas que las hemos venido trabajando, la organización necesita un proceso de maduración y por eso es que al inicio decíamos que los colaboradores son sumamente importantes y cruciales en este proceso, ¿verdad? La participación de todos para hacer esto posible es súper importante y finalmente la sostenibilidad no es un fin, porque como es la permanencia en el tiempo, nunca termina, sino que lo que busca es ese objetivo transformador en el tiempo que vaya generando valor. Entonces, como organización, lo que te mencionaba es que si bien hemos venido trabajando tanto en acciones sociales, que ya recordábamos que era una de las dimensiones de la sostenibilidad, a nivel de diferentes programas, de salud financiera, ¿verdad?, y demás, pero a nivel ambiental también, por ejemplo, con todo el programa Bandera Azul Ecológica, ¿verdad?, que incluso, ya 2 años consecutivos obteniendo ese galardón a nivel de nuestras principales sedes. Entonces veamos cómo la organización ha venido madurando en este concepto de la sostenibilidad, atendiendo esas dimensiones y los impactos que tiene en cada una de ellas. Entonces, tal vez es como hemos venido trabajando, mitigando, como te decía, y esto es importante recalcar, mitigando esos impactos negativos es la forma en la cual yo busco permanecer en el tiempo, ¿verdad?, a tal día que hoy, si bien ya somos la asociación más grande del país, pero que también podamos ser líderes justamente en esta comunidad solidarista, ¿verdad?, en este movimiento que tenemos, podamos ser líderes para otras asociaciones también, justamente en cómo pueden
incorporar la sostenibilidad dentro de sus estrategias. Por supuesto, y algo que acabas de mencionar y es nuestro lema es que somos asesores de bienestar. Entonces me gustaría, ya el tiempo se nos fue rapidísimo, Meli, que cerremos con un mensaje para todas las personas en este tema. ¿Qué le podemos decir? Claro, bueno, no, básicamente, justamente en ese propósito de ser asesores de bienestar desde la organización tenemos ese compromiso, pero también es hacer un llamado, una invitación a que todos desde nuestros hogares, desde nuestros trabajos, sea donde sea que nos estén viendo, realmente podemos ser parte y formar, sumar en esto de la sostenibilidad. Por lo tanto, es hacer un llamado a que se unan, ¿verdad? O que nos sumemos todos. Y hagamos acciones que vengan a contribuir tanto a mi ambiente laboral a nivel social, pero también acciones a nivel ambiental, ¿verdad? Entonces aquí podemos ser parte tanto de las iniciativas, si sos asociado o asociada, de las diferentes iniciativas que tiene la asociación a nivel ambiental, voluntariados y demás, que sean parte también de esto. A nivel de colaboradores también pueden formar y ser parte de eso. Entonces, tal vez el llamado va en función de eso, ¿verdad? Que podemos sumarnos desde pequeñas acciones, como hablábamos, hasta cuando ya se ve de forma grande, cuando muchos somos los que nos sumamos en eso. Entonces, invitarles también a que nos sigan escuchando en este podcast que va a traer grandes temas para nuestro crecimiento, tanto personal como profesional. Muchas gracias más bien, Melissa, por acompañarnos en nuestro primer episodio y de esta manera cerramos este capítulo de sostenibilidad en acción, de gestionar qué puede hacer usted como empresa, como persona. Así se lo hemos contado en este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, comparta este capítulo en su plataforma preferida, en Spotify o en YouTube. Y muy pronto le vamos a traer otros expertos y otros temas para su crecimiento y también para todas las personas que estén a su alrededor. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto.